Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, queremos plantearles que en el chat van a encontrar el link para poder registrar la asistencia al encuentro. Es importante que lo puedan cargar para la acreditación. Lo volvemos a repetir porque estamos con 129 y registramos solamente 40 participantes en el registro de asistencia, así que es importante que en el transcurso de la jornada lo puedan hacer. Bueno, les decíamos entonces, les dábamos la bienvenida y plantearles que en el marco de este ciclo de acompañamientos de formadores y coformadores para profesorados de nivel inicial, organizado por Supervisión Superior, Circuito 2, les damos la bienvenida puntualmente a este segundo encuentro. En esta oportunidad, desde el Instituto Superior de Profesorado número 3, Eduardo Laferrier, quien les habla, para los que no me conocen, soy la directora Miriam de Lucía. Abordaremos la temática Pensar las buenas prácticas, configuraciones didácticas para nuevas lógicas de enseñanza. Estará a cargo de la misma la magíster María Eugenia Rodríguez, que tiene una amplia trayectoria académica dentro del instituto y también universitaria, así también como un recorrido de muchísimos años por la práctica docente. En primer lugar, queremos agradecer desde el instituto este encuentro académico, educativo, en donde en tiempos excepcionales como este constituyen un modo central para la circulación del conocimiento, para compartir experiencias. Son momentos inéditos que permiten la reflexión acerca de las reconfiguraciones que implica la enseñanza, esta enseñanza remota de emergencia, para todos los niveles y en especial para el nivel inicial. Y cómo esas nuevas configuraciones que estamos haciendo los docentes con recursos y saberes que contamos, también es una experiencia que necesita no solo pensarse, sino también compartirse, ya que generan conocimiento. Sabemos muy bien que Paulo Freire nos plantea que la transformación social se hace con conciencia, sensibilidad, humildad, creatividad y coraje. Esto es lo que sucedió y lo que está sucediendo en el sistema educativo. La educación entonces es un lugar de encuentro, como dijimos, de vínculo, de entreaprender, es actuar dialógicamente desde y con el otro. Desde esta perspectiva son importantes las presencias indiscutidas y fundamentales de cada uno de ustedes y de nosotros, para mejorar, obviamente, el quehacer pedagógico. Así que gracias por estar hoy aquí y te damos la bienvenida, María Eugenia, para abordar la temática. El agradecimiento a Soledad Acevedo, también docente de nuestro instituto, que hace todo el apoyo técnico y logístico para este encuentro. Gracias. Gracias, Miriam. Buenas tardes a todas. ¿Se escucha bien? Bien. Perfecto, Maru. Bueno, esta tarde, tal como habíamos explicado en el primer encuentro, en esta segunda tarde que nos encontramos vamos a trabajar un primer momento analizando un poco nuestras prácticas, tratando de pensarlas desde las nuevas lógicas que tenemos que manejar para poder insertarnos en escenarios que todavía no conocemos completamente, sobre todo en el nivel inicial, donde la complejidad de esto es enorme. Y la segunda parte de la tarde la vamos a trabajar en el dispositivo que estamos organizando colaborativamente entre los institutos que participamos de esta propuesta, que es un dispositivo, es un instrumento interesante que hemos llamado Agenda del Coformador. Así que vamos a dividir en dos. Entre medio vamos a tener un espacio para preguntas sobre la primera parte y después un pequeño espacio de preguntas para la segunda parte, ¿sí? Esto es más o menos el planteo general.
Respecto a lo que vamos a trabajar hoy, la pregunta que nos movilizó desde que arrancamos con este proceso, y que dio origen también a este curso que se organizó con supervisión, tiene que ver con cómo cambiaron nuestras prácticas y en qué sentido fueron cambiando. Y cómo esto tiene que impactar directamente sobre nuestra lógica para pensar el modo en que trabajamos en un aula. Básicamente, si no cambiamos la lógica en el modo de trabajar en las aulas, en este estado de complejidad, posiblemente no logremos cambiar nada y querramos hacer solo un traslado de presencialidad a virtualidad, que ya a estas alturas nos dimos cuenta que no es posible. Entonces, vamos a mostrar algunos materiales, algunas filminas para que podamos ir siguiendo el hilo de esto que es pensar cómo podemos articular el trabajo entre niveles, teniendo en cuenta que cada nivel de la enseñanza se maneja a través de una lógica, que una lógica es mucho más que la dominancia de algún tipo de habilidades, ¿sí? Entonces, si bien todos vamos a asumir directamente que hay una lógica que prevalece en el nivel inicial, no necesariamente eso significa que la podamos trasladar realmente al modo en que proyectamos el trabajo en el aula. Entonces vamos a tratar de pensar en esa enclave de lógicas para analizar un poco cómo planificamos y qué hacemos en una secuencia didáctica en el aula. Los especialistas son ustedes. Nosotros solamente vamos a trabajar en el área más general de las lógicas que se pueden manejar, y el relleno y la cosa concreta, lo que vamos a llamar territorializar, es lo que cada uno de ustedes como formadores y como formadores de nivel inicial son los que van a poder poner el sello personal a estas cuestiones. Si les parece, presentamos. Pueden apagar pantalla, yo también la voy a tener que apagar porque vamos a perder mucha conectividad porque somos más de 150. Entonces vamos a presentar. Díganme si se ve. Ahí. ¿Se empezó a ver? Sí, ahí sí. Bien, bien. Fíjense, esto es lo que le decía Miriam recién, cómo se llama nuestro ciclo, este segundo encuentro, pensar las buenas prácticas. En este ciclo nos interesa más que nada, como yo les decía, poder territorializar y tomar lo que ustedes saben que es lo que está pasando realmente en las aulas y en las escuelas. La gran pregunta que nos atravesaba tiene que ver con esto. ¿Qué cambió hoy en cuanto a tiempos, en cuanto a espacios, en cuanto a agrupamientos? Piensen ustedes en los tiempos y en los espacios que manejamos en las escuelas. Hoy se han vuelto entre sincrónicos y asincrónicos ese diálogo que nos pone en tiempo real a veces y en tiempo diferido en otros momentos. Entonces, de golpe, las familias, los hermanos, los familiares a cargo, los tutores, los abuelos, son los protagonistas de ese tiempo y de ese espacio, y el jardín los necesita. A la distancia, el jardín reacomoda sus tiempos y sus espacios para meterse en las escenas familiares. Esto es de una complejidad enorme. Dicho así parece solo una palabra, pero en realidad es de una gran complejidad, porque también nos hace ver que los agrupamientos han cambiado. Ahora tendríamos que pensar que estamos frente a agrupamientos de red, agrupamientos que se van generando desde la distancia, con un compromiso que, digamos, como ponemos ahí, hay un compromiso físico ausente, y también, digamos, es incomprobable lo que esté pasando del otro lado cuando uno envía cosas. Y esto, para decir verdad, en el mejor de los casos, porque también sabemos que la realidad de los jardines pasa por manejarse con el WhatsApp, con mensajes, con los cuadernillos impresos, con lo cual vamos a pensar en una realidad de múltiples dimensiones y de múltiples complejidades a trabajar. Sí es cierto que además de los objetivos comunes que tenemos en todas las escuelas y en todos los niveles, están apareciendo otros objetivos comunes, y uno es este que nos une hoy acá. Empezamos todos a pensar que hay que construir una red colaborativa, que hay que empezar a generar aprendizaje desde la virtualidad. Empezar a, digamos, construir la comunicación en otros canales. Y bueno, en el caso del jardín, también pensar que la familia va a funcionar como fusible en esta situación educativa en red o en esta situación educativa a la distancia. La comunicación con la familia va a pasar a tener un protagonismo
tan importante como el de poder sostener el vínculo. Eso también es algo que está en este momento movilizando al nivel inicial. Es esto, funcionar a distancia y en modo virtual, lo que nos está preocupando. Piensen ustedes en los procesos regulatorios, es decir, cómo los códigos de los escenarios virtuales nos van poniendo en otra sintonía y se van generando nuevas autorregulaciones. Es decir, hoy tenemos que encontrar modos de equilibrio entre la pantalla, los canales de comunicación, el teléfono, la familia, una cantidad de variables que nunca habíamos tenido que tener en cuenta todas juntas. Esto solamente lo estamos comentando para que ustedes, digamos, se empiecen a posicionar y podamos desde acá pensar por qué hablamos de cambiar de lógicas. Bueno, hablamos de cambiar de lógicas porque cambiaron los tiempos, los espacios, los agrupamientos, los objetivos, la estructura de funcionamiento, los procesos regulatorios y porque valores, metas y tarea, que también aparece acá en esta pantalla, están cambiando. Y lo que más nos complejiza la cuestión es que en esto de los valores y las metas y las tareas, la estructura se fragiliza porque no todos tenemos las mismas expectativas, no todos los actores que están participando en estos escenarios, y piensen ahora de nuevo en el jardín, tienen los mismos valores y las mismas expectativas respecto a lo que es hoy educar. ¿Qué piensa la familia? ¿Qué espera y qué puede ofrecer la familia en este proceso? ¿Qué espera a nivel de expectativa y qué puede ofrecer el jardín en este proceso? ¿Qué espera y qué puede ofrecer el docente en este proceso? Esas expectativas no están totalmente compartidas. No estamos seguros de la familia qué espera, el docente qué busca, el jardín qué necesita, la estructura del sistema qué pide. Son expectativas compartidas algunas y otras no, que complejizan más el escenario. Por eso, la resistencia, buscarse anclar en el tiempo pasado, no poder ver lo que pueda tener de positivo el cambio, se genera miedo, totalmente justificado. Realmente en el jardín creo que va a ser uno de los lugares donde es más difícil pensar el cambio y pensar cómo manejarse en estos escenarios que vamos a llamar escenarios de ASPO y DISPO, es decir, escenarios de aislamiento social preventivo obligatorio y escenario de distanciamiento social preventivo y obligatorio. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Compartimos que estamos en este escenario complejo con estas primeras cuestiones que nos fueron generando quiebres, rupturas, imposibilidades y a la vez oportunidades de pensar las cosas desde diferentes lugares? Fíjense, ¿están viendo la segunda pantalla? ¿Se ve la segunda pantalla, chicas? Sí, sí se ve. Bien. Hasta acá, si quieren ir haciendo comentarios, no hay ningún problema, yo las estoy escuchando mientras miro la pantalla porque no tengo forma de verlas a ustedes acá. Al compartir no tengo la distribución de la pantalla. Fíjense, para que lo podamos empezar a pensar en clave de lógicas. Nosotros veníamos de un escenario donde la cognición, digamos cognición, y hablemos de cognición, así como hablamos de formación de hábitos, todo lo que tenga que ver con el conocimiento y el contenido que pasa dentro de cualquier escenario de cualquier nivel del sistema educativo. Hablemos de cognición como todo aquello proceso mental operativo que sucede en el sujeto en un momento de escolarización. Entonces, también en el nivel inicial suceden operaciones cognitivas. La cognición hasta hace un tiempo atrás, digamos hasta el año pasado, se distribuía físicamente. ¿Qué significa esto? Que todo sucedía en el ámbito presencial y físico del espacio del aula, organizados en grupos o como fuera, pero sucedía ahí. Había una distribución física de la cognición. Todos juntos trabajábamos, digamos, si lo pensamos con el viejo dispositivo comeniano, todos juntos en el mismo lugar compartiendo las mismas experiencias. También
a esa primer distribución física, el año pasado, cuando todavía estábamos en las aulas, le podíamos sumar la cognición socialmente distribuida. Es decir, los niños traen al aula cosas que comparten desde la familia, se distribuye. Cuando hablamos de distribución hablamos de el modo en que se transmite el conocimiento, porque en vez de hablar de transmisión, que tiene una connotación verticalista, hablamos de distribución, que tiene una connotación horizontal, ¿sí? Cambia la lógica del poder cuando hablamos de distribución. Pero hoy no tenemos ni la distribución física ni la distribución social. Hoy tenemos la distribución simbólicamente repartida, la cognición, perdón, simbólicamente repartida. Es decir, hoy tenemos que pensar que para el aprendizaje estamos atravesados por las posibilidades que se nos puedan brindar en ámbitos digitales o en ámbitos o en canales de comunicación a distancia, cualquiera sea. Esto, por este año, estamos limitados a un modo de distribución de la cognición mucho menor a las posibilidades que nos ofrecía el año pasado. No es que el año pasado no pudiéramos usar la cognición física, social y simbólica, podíamos usar las tres, pero se sobrecargaba lo físico y lo social. Hoy no tenemos lo físico, entonces nos quedamos con lo social y lo simbólico. Entonces hay que redistribuir el modo de enseñar, hay que repensar las lógicas y repensar las estrategias. Eso es la complejidad en el abordaje de la enseñanza en el nivel inicial, de la que hablábamos en el título de este encuentro y de la que hablábamos también la semana pasada. Cómo hoy repensamos los escenarios sabiendo que hay un modo de distribución del contenido que no tenemos disponible. Y por eso surge esto del título, pensar la buena práctica. La buena práctica, que sabemos que cuando decimos buena práctica nos estamos refiriendo a un concepto epistemológico que tiene que ver específicamente con que hay un modo de enseñar atravesado por dispositivos creados para la situación de clase. Una buena práctica en el nivel inicial va a tener que ver, como en todos los demás niveles, con pensar la clase o pensar el proyecto, es decir, poder tener en claro la situación, componer la secuencia, es decir, poder llegar a planificarla y proyectar un recorrido posible, es decir, poder pensar en una gestión didáctica. ¿Estamos hasta acá? Esto parece sencillo de decir, pero en realidad hoy, en la complejidad que estamos atravesando, esto implicaría, como ustedes ven ahí en la pantalla, un salto cualitativo, es decir, un salto de calidad entre lo que veníamos haciendo y lo que podemos llegar a hacer. Hay que pensar cuáles serían las nuevas lógicas del saber aprender. Estas nuevas lógicas de saber aprender tienen que incluir necesariamente la contextualización y la sustentabilidad de la clase. Esto sería el salto cualitativo de pensar de una simple poiesis a una praxis. Poiesis es un término que tomamos más que nada para ilustrar un poco esto, que tiene que ver con la idea que plantea Meirier en Frankenstein Educador. La poiesis es fabricación. No pensemos nuestra clase como una fabricación, pensémosla como una praxis, es decir, desde una mirada dialéctica, capaz de construcción, reconstrucción y significación. Esa sería la diferencia entre praxis y poiesis, de la fabricación a la construcción dialéctica. Me parece interesante plantear esto porque ¿cómo es la clase? ¿Cómo entendemos la clase en el nivel inicial hoy? Posiblemente la clase en el nivel inicial hoy sea procurar ciertas previsiones didácticas que permitan acercar, que permitan mediar, que permitan conectar y planificar propuestas que sean capaces de integrar el jardín y el contexto familiar. Sobre todo, teniendo en cuenta que el contexto familiar hoy se nos va a proponer como un escenario principal. Es decir, hoy el jardín sucede en la casa. Si ustedes
piensan a nivel curricular esto de aprender por acontecimientos. Hoy el gran acontecimiento que nos atraviesa ha puesto de relieve el escenario familiar como un escenario posible para que podamos desarrollar la actividad de la educación. Bueno, a partir de ahí hay que repensar muchas cosas. Y aparece entonces el docente que organiza un abanico, un repertorio lúdico para contemplar, como dice ahí, la diversidad de situaciones, de contextos, de subjetividades, teniendo en cuenta que sí, que cada actividad se construye en su propio desarrollo. Y acá deberíamos asumir o deberíamos compartir que el juego no debería ser medio sino fin, debe ser contenido protagónico, pensándolo, ¿no?, como un contenido que le permite al niño comprender el mundo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Es decir, más que nada esto es presentación del escenario. Sí. Bien, presentación del escenario para que ustedes puedan ver. Voy a enchufar la máquina, se me está. Para que ustedes puedan, digamos, empezar a reflexionar sobre, y a partir de todo esto, ¿cómo cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué lógica? ¿Por qué hablamos de lógicas? Bueno, vamos a hablar de lógicas porque, digamos, necesitamos pensar de nuevo el modo de trabajar en el aula. Pero pensarlo de nuevo va a tener más que ver con pensar otra vez las lógicas que atraviesan cada nivel. Y vamos a hablar de los distintos niveles solo porque recuerden la filmina que poníamos hace unos minutos donde aparecía la distribución de lo cognitivo. No tenemos distribución física. Entonces, ¿de qué manera articulan los niveles? Van a poder articular los niveles en la medida en que podamos pensar la articulación desde sus lógicas. Es decir, cada nivel tiene una lógica dominante, que no significa que las demás lógicas no existan, sino que esa lógica dominante es la que en ese nivel enfatizamos. Hacer esto es importante porque entonces la articulación con el nivel que sigue, de manera recursiva, de manera dialógica, de manera de rizo recursivo, de manera espiralada, la lógica con la que el niño aprende en el nivel inicial se tiene que retrabajar y se reconstruye y se proyecta o tracciona la lógica que va a trabajarse en el nivel primario, donde se trabajan las habilidades, las operaciones cognitivas, metacognitivas, la resolución de problemas. Es una lógica que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades mentales. Y luego eso tiene que traccionar una lógica más compleja, que es la lógica de la problematización, de las enseñanzas para la comprensión, que empieza a aparecer en los cursos superiores del nivel primario y se proyecta hacia el nivel secundario. Entonces, en un espiral dialéctico, lo que hacemos en el jardín no queda en el jardín. A nivel de una lógica, lo que hacemos en el jardín va a la primaria y va al secundario, porque en realidad las lógicas no deberían perderse. La capacidad lúdica no debería perderse en la primaria y menos debería perderse en el secundario, es más, debería recuperarse. Entonces, para que se recupere, yo tengo que estar enseñando de una manera diferente, pensando esto como lógica y no como contenido. No sé si se entiende esto que queremos decir. ¿Se entiende esto? Es decir, asumimos que manejamos en el jardín de infantes una lógica dominante que va a ser la lógica lúdica. Esa lógica no tiene que terminar ahí, esa lógica se proyecta y tracciona al nivel que sigue, que es el nivel primario, y a su vez, las que se desarrolle como lógicas dominantes en el nivel primario serán también lo que permite articular con el nivel secundario. Es decir, esto que lo trabaja Guerrondo en uno de sus textos, por eso ponemos ahí citada, esto, el modo, fíjense, lo que enseñamos en el jardín es justamente la capacidad de disfrutar el hacer. Entonces, la lógica lúdica es mucho más que trabajar con juegos,
es trabajar para que el niño transite un proceso de maduración desde la capacidad de disfrutar el hacer. Esa lógica, ¿se debería perder en el nivel primario? No. ¿Se debería perder en el nivel secundario? No. En realidad, recursivamente, pensando desde una lógica espiralada de proceso y de articulación, que esto es pensar desde la praxis, esa lógica debería proyectarse en los niveles siguientes. Si lo logramos en el nivel inicial, la proyectamos en el nivel siguiente. Cuando no lo logramos es el problema. ¿Se entiende? Te hago una, Sí. sí, te hago una consulta. Mi nombre es Roxana Peiro. No te veo, pero te escucho. Sí, no, es muy claro como vos lo decís. Hoy reflexionando, justo hoy tuvimos una parcial. El tema de hoy, estando en pandemia, es, bueno, volver, o a lo mejor de esta pandemia nos podríamos reposicionar Sí. el nivel inicial, Sí. fortalecer entre que los niveles y las familias fundamentalmente, porque hoy las familias son las mediadoras, las que necesitan, y los que nos ponen la demanda, que obviamente cuando hay un docente que está posicionado en su nivel y en saber por dónde vamos, cuáles son nuestros ejes de nivel inicial, y necesitamos a los padres como mediadores, que ellos necesitan de esto del cuaderno, del abecedario, de escribir repetitivamente las palabras. Y entonces, como estamos en el medio de WhatsApp o de otras aplicaciones que puedan utilizar, necesitamos los padres mediadores y que también ellos puedan interpretar que por tema de tiempo y capacidad de memoria de los celulares o del método que cada uno, el modo que use, se nos limita. Entonces, es volver a tomar. No sé cuál sería el momento, no me quiero extender para quitarte el lugar, sino que si los padres, más allá de las reuniones presenciales de padres que hacemos nosotros, los volvemos a posicionarnos en cuál es el modo de la educación inicial, como educación inicial, no como nivel, como ese primarito, primarizamos, y sacar, desterrar esas palabras para que ellos nos puedan acompañar, porque nosotros en cada encuentro no podemos dilatar mucho el tiempo para explicarle todo lo que lleva a lo mejor una simple rayuela en el piso donde puedan, todos los contenidos que trabajamos en el juego. Bueno, no me quiero entender, pero te entiendo lo que vos decís, pero bueno, hoy los padres están como diciendo, no hicieron nada, no hicieron cuaderno, no hicieron abecedario, y como diciendo, volvemos a lo mismo. Después de volver a tener una reunión desde lo virtual, que era muy difícil, ahí se pudo lograr un montón de cosas luego. Claro, sí. Todo lo que vos decís es, la realidad está atravesada por una complejidad mucho mayor. La realidad es, supera cualquier cosa que podamos teorizar, eso ya lo tenemos claro. Posiblemente incluir a los padres en el trabajo del jardín también sea una lógica para instalar, ¿sí? Es decir, no va a suceder de un día para otro el hecho de que se pueda trabajar de otra manera y de que haya otra manera de percibir de parte de los padres lo que se pueda hacer desde el jardín y el modo en que pueden protagonizar algunas actividades. Todo eso también va a ser una instalación. Y de esto vamos a hablar también después cuando hablemos de la agenda del coformador. Vamos a hablar de la idea de instalar. Acá, por eso hablamos de lógicas y no hablamos de solo cambiar una actividad o cambiar la manera. Una cosa es cambiar la forma de dar las actividades y ahora mandarlas por WhatsApp. Eso sería lo que decíamos hace un rato, trabajar desde la simple poiesis, es decir, de la simple fabricación, de la cuestión más lineal. Y otra cosa es lo complejo que va a resultar instalar una manera diferente de pensar en la educación inicial. La preocupación es totalmente lógica de parte de los docentes, porque la urgencia nos está atravesando. Entonces también tenemos esta cuestión, navegamos entre la urgencia y la prioridad. La urgencia es ahora ya, en este momento, las actividades tienen que llegar a los chicos. Y la prioridad es ahora necesitamos cambiar las lógicas. Son dos cuestiones que no se contraponen, sino que simplemente están en un orden distinto de urgencia.
y nosotros somos los únicos que podemos hacer ese diálogo, los docentes. Creo que tenemos que empezar a posicionarnos nosotros para poder pensar en cómo se va a instalar esto a nivel del escenario familia-escuela, que va a ser un escenario nuevo. No sé si coincidís con esto. No, sí, totalmente. Justo Claro. estaba para no molestarte por el chat, pero sí, es eso de refortalecernos nosotras como docentes de este nivel, de tener bien claro nuestro posicionamiento, nuestra función, el rol. Eso es muy importante. Y que no Sí. obviamente que estamos atravesados por todo lo que acontece, obviamente, no lo vamos a descartar. Pero si uno tiene firme, concreto y claro en el decir, hoy estamos acompañando a las residentes y que ellas también lo puedan percibir y después hacerse eco de nuestra profesión, que somos profesionales, y posicionarnos ahí, bueno, tenemos gran parte de lo Gran parte solucionado. Ahora, podemos retomar lo que dice la compañera, porque hay una cuestión, hay una dimensión ético-pedagógica en todo esto, que tiene que ver con esto de decir, me voy a posicionar y voy a tratar desde ahí de instalar una mirada distinta, no solo para salir del paso en este momento, sino de instalar una mirada y una lógica más profunda para cambiar las condiciones de trabajo en el nivel inicial. Eso es un posicionamiento ético-pedagógico y lo decidimos, vamos a salir de esta pantalla ya, lo decidimos en el mismo momento en que decidimos el cómo nos paramos en el aula a dar una clase. ¿Qué riesgo asumimos cuando damos una clase? Yo estoy segura que todas vamos a coincidir, que todas asumimos que trabajamos desde posturas constructivistas. Estamos todas de acuerdo hasta ahí, ¿no? Cualquiera sea la postura constructivista, no importa desde qué corriente, desde qué perspectiva, pero en general en el nivel inicial se trabaja desde ese lugar, ¿sí? Porque, bueno, digamos, vamos a asumirlo como que es algo que ya está instalado. Pero aún dentro de posturas constructivistas, en toda la variedad que quieran pensar, también tenemos que asumir una posición, ¿sí? Que no importa tanto desde qué escuela, desde qué teóricos, no nos vamos a meter en ese terreno de teorías constructivistas, vamos a asumir que todos pensamos desde lugares que tienen la construcción como protagonista y nada más. Pero aún desde ahí, la composición de una clase, desde una clave lúdica, no es siempre igual. Tengo que pensar cuál es la clave lúdica. ¿Se entiende esto? La llave, el modo, le vamos a llamar clave, que sería la palabra con la que vamos a trabajar. ¿Cuál es la clave lúdica para pensar en planificar en este contexto complejo? Porque algunas formas de planificar y de pensar y de hacer los proyectos de enseñanza asumen más riesgos y otras formas asumen menos riesgos. Y lo vamos a plantear esto con un par de metáforas, partiendo de este lugar, ¿no? Partiendo del lugar de que también todas asumimos que el juego es la forma dominante de trabajar en el nivel inicial, pero ahí sabemos que tenemos que asumir al juego como posibilidad de creación y no como mera aplicación de una técnica para entretener. Que, ojo, el gran riesgo de estos escenarios atravesados por alguna mediación, sea celular, sea pantalla, sea cuadernillo, el gran riesgo es que nos pongamos en el lugar del juego como simple aplicación y no podamos pensar el juego como posibilidad de creación. Ahí hay un posicionamiento. No sé si se entiende. Yo las espero por si alguna quiere contestar, pero si no, sigo. ¿Se entiende esto? Hay un posicionamiento en pensar el juego como posibilidad de creación o en pensarlo como mera aplicación de técnicas de carácter entretenido. Digo esto porque en realidad
este sistema, esto de los escenarios mediados, marca un riesgo importante de tender al trabajo tecnicista. Entonces, inclusive en este nivel, inclusive hablando de juegos, no siempre que hablamos de juegos hablamos de clave lúdica, esa sería, o de lógica lúdica, esa sería la llave para entender esto de cómo nos podríamos posicionar y qué significa. ¿Sí? Fíjense. Esta filmina la voy a sacar, era simplemente para que pensemos que todo lo que hacemos en el jardín tiene la importancia de ser la lógica que instala al niño en el modo en que va a seguir aprendiendo a aprender. Si instalamos una lógica lúdica relacionada con esto de disfrutar el hacer, estamos instalando un modo de aprender para el resto de su vida, para el resto de los niveles educativos. Eso es importantísimo. Entonces, no dejemos que el nivel pierda ese lugar de ser uno de los niveles más importantes en la educación de un niño, porque en realidad lo instala en empezar a aprender desde el disfrute o no. Esa es la clave lúdica, chicas, esa es la idea. Fíjense, vamos a asumir que todos estamos pensando dentro de los mismos parámetros constructivistas, que todos asumimos que el juego es la manera, pero ojo, entonces, en cómo trabajamos el juego. Vamos con 2 metáforas para entender esto. Podríamos, no sé si ya están viendo en la pantalla, un rompecabezas. ¿Lo están viendo? Sí. Bien. Esta es la primera metáfora que les quería mostrar, porque el relleno lo tienen ustedes, la especialización la tienen ustedes, el contenido real, el territorio lo manejan ustedes. Como diría John, los pies en el barro lo tiene el docente que está en el aula. Y en este momento ustedes me entienden perfectamente que hay que tener los pies en el barro para poder saber qué hay que hacer hoy en un aula. Pero pensemos igual, salgamos un poco de eso, pensemos en lógicas que tienen que ver con nuestra formación como formadores y como acompañantes de los residentes. Yo puedo pensar con una lógica lúdica desde una mirada del puzzle, o rompecabezas. ¿Qué significará pensar desde esta lógica del puzzle? Desde esta lógica nos vamos a encontrar con un docente que está dispuesto a planificar de manera constructivista, aunque prefiere, tal cual como cuando armamos un rompecabezas, tener presente la figura final que hay que lograr. Es decir, cuando yo planifico desde una lógica lúdica de rompecabezas, yo, como cuando estoy armando un rompecabezas, ya conozco la figura final que quiero lograr. ¿Se entiende esto? ¿Pero es constructivismo? Sí, es constructivismo, porque el chico va a recibir las piezas sueltas, pero ustedes tienen en su cabeza la figura final a la que tienen que llegar. Entonces el docente funciona como guía, planifica las actividades, incluye los momentos desde la recuperación, la negociación, la afirmación, todos los momentos de una secuencia constructivista. Recuperar saberes previos, negociar significados, afirmar el contenido nuevo, apropiarse del concepto o de lo que fuera, o del hábito, o de la rutina, y posible transferencia. Pero cuando trabajo desde la lógica puzzle o puzzle, la programación de la enseñanza va a ser una categoría muy valorada. Organizo las metas, pienso el contenido, conecto con las actividades, le acomodo los recursos, planifico la evaluación. Ahora, ¿esto por qué? Porque llegar a la figura final aparecerá como el objetivo que le va a dar el carácter a lo que estoy haciendo en el aula. Esta es una lógica lúdica determinista, es decir, que ya tiene la figura final que quiero lograr, ya la tiene pensada. Ahora yo les pregunto, ¿esta lógica puede ser significativa? ¿Este proceso que el chico hace puede ser significativo? Y yo les respondo, va a ser significativo si la figura final, la foto, ahí estamos viendo, si la figura final o la foto tiene significación para el niño. ¿Está? Entonces, es constructivismo
pero si existe o no significación para el niño, tiene que ver con cuál es la foto final que se armó el docente cuando pensó la clase, la secuencia, el proyecto o la planificación completa. ¿Se entiende esto? Sí, ¿Se entiende? clarísimo, clarísimo. Bien, entonces, cuando yo, docente, planifico desde una lógica de rompecabezas, yo sé que estoy valorando más estoy valorando más el objetivo que ya tengo armado, estoy atándome un poco más a la currícula, estoy atándome un poco más a algo por lograr y ya sé cuál es la figura final que quiero lograr, ¿sí? Este modo de planificar es menos riesgoso que otros, ¿sí? Yo asumo pocos riesgos. Ya tengo la figura final. Como está en la caja ¿vieron los rompecabezas? En la caja, en la tapa viene la figura final. Bueno, esto. Ustedes le dan al chico la caja con las piezas, pero la figura ya está escrita, la figura ya está hecha. Vamos a hacer esto. Entonces, hay construcción, hay apropiación, están todos los términos de un constructivismo clásico, pero hay poco riesgo. Yo les pregunto, hoy, en este escenario de pandemia, ¿algún docente de los que está acá en este curso tiene la foto final? No. Bueno, ese es el asunto. Ese es el asunto. Este constructivismo al que estamos acostumbrados, a lo mejor lo tenemos que revisar. Esta lógica, hoy no tenemos la foto final. No sabemos qué vamos a poder conseguir este año con los chicos. Esta foto no está. Por eso la metáfora. Espero que que se puedan apropiar de la metáfora y pensarla en sus aulas, con sus residentes, con su gente de los talleres de práctica, los que son formadores, porque para que entendamos que nos estamos moviendo sin foto final. Entonces, el constructivismo al que estamos acostumbrados no nos va a dar el resultado que esperamos. Voy a cambiar de filmina. Total, igualmente este material se lo yo después les digo dónde lo pueden buscar el artículo completo mío, que está publicado, y se los podemos dar igual. Paso a la otra. Espero haberlas dejado pensando, porque realmente es preocupante que pensemos que podemos trabajar sobre un constructivismo como estamos acostumbrados, cuando en realidad nunca vamos a tener, no tenemos la foto, no sabemos qué está pasando del otro lado, en las casas, en todos lados en realidad. ¿Hay otra lógica? ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay otra posibilidad? Sí, hay otra lógica, difícil también, pero se las voy a mostrar como una posible lógica donde tenemos que, como premisa principal, asumir riesgos. Creo que hoy la gran premisa del docente, que lo está demostrando además que lo puede hacer, es asumir riesgos. Y entonces les muestro la otra posibilidad, que sería planificar desde una lógica de legos. Los legos, como verán, son los ladrillitos. Lego es una marca en realidad registrada. Los ladrillitos son otra lógica de construcción. Pensar la clase, desde esta perspectiva que vamos a llamar Lego, implica asumir más riesgos. Porque en la construcción con los legos o con los ladrillitos no podemos anticipar la figura final. Es una construcción que, con mayor o con menor guía del docente, siempre va a ser una construcción libre y capaz de provocar la creatividad del niño. Entonces, además de ser un modo de planificar más libre, también es provocador. Entonces, cuando el docente planifica desde clave de Lego, su lugar va a ser el de mediador, va a ser el lugar de un tutor que le da a los niños y a las niñas piezas sueltas para que construyan su propia figura. El docente, en este tipo de planificaciones, no es el dueño de la figura final. Digamos que el docente, en este tipo de planificaciones o de lógicas Lego, el docente se va a sorprender con lo que el niño puede hacer. El docente tiene que asumir esa actitud de perplejidad. No sabe lo que va a pasar y probablemente
lo que pase sea superador de lo que él pensó. Entonces, acá no hay foto final. Con los legos, con los ladrillitos, no hay foto final. El docente planifica en proceso, con una secuencia. Por eso hablamos acá de la importancia de pensar los constructivismos más nuevos, los emergentes, los que tienen que ver con la enseñanza para la comprensión. Desde esa mirada, uno planifica generando un tópico, problematizándolo, activando la significación y luego traccionando, reelaborar el tópico para traccionar y que vaya hacia un nuevo tópico de trabajo. En este tipo de planificaciones, donde el docente se ubica solo como mediador y va a ser un espectador responsable de cómo sus alumnos construyen, y en este escenario especial, cómo la familia construye con lo que él le da, el docente va a sobrevalorar la categoría de la investigación, es decir, va a ponerse en el lugar del que puede investigar lo que sucede como acontecimiento en el aula, en este caso en la escena familiar. ¿Este proceso es significativo? Sí, y es significativo en sí mismo. En el anterior, cuando hablábamos del rompecabezas, ahí la volví a poner, la foto tiene que ser buena para que el proceso sea significativo. Es decir, si la foto que busqué, si mi foto final no es buena, no despierta interés, no articula con lo que los niños piensan, no se vincula con el contexto, no está situada, si esa foto no sirve, el proceso no va a ser significativo. Pero en este tipo de planificaciones con una lógica Lego, son significativas desde adentro, en sí mismas, porque el que le pone el sello de lo que está construyendo es el niño. Hoy será el niño y la familia. Visto desde este enfoque, además de que es más genuino, también es más riesgoso. Es decir, asumimos el doble de riesgos en el enfoque de una lógica Lego que en el enfoque de una lógica constructivista clásica. ¿Por qué? Porque no sabemos qué van a construir. Y tenemos que ponernos en la postura de que lo que nos vayan a construir nos va a sorprender y posiblemente nos guste y posiblemente sea bueno y sea superador y traccione a otras cosas nuevas, a otros tópicos que podamos seguir trabajando. ¿Se entiende esto? Sí, María Eugenia. ¿Sí? Bien, Sí, entonces son dos miradas para pensar desde qué lógica podemos atravesar hoy lo que estamos viviendo. Y realmente, les vuelvo a repetir, recuerden que no contamos con la foto final, por eso nos está costando mucho querer trabajar como veníamos haciéndolo, mandando el tipo de actividades a la que estábamos acostumbrados, porque en realidad nos está faltando una parte que es la foto que no existe, porque se nos cambió el escenario, porque se nos derrumbó todo lo que teníamos pensado. Entonces, planificar desde una lógica donde la construcción es en proceso, donde la construcción va a ser entre todos y donde el lugar de la familia va a ser importantísimo, es planificar desde una lógica en clave lúdica, pero en clave lúdica desde esta mirada de los ladrillitos o de lo que llamamos Lego. Hasta acá es más o menos esto para que nos quedemos pensando. Yo les muestro. Fíjense, le pedí permiso al Jardín 231, Camino de las Moras, de Empalme Villa Constitución, por intermedio de la señorita Gladys. Señorita digo porque es señorita maestra, es señora Gladys Partucci, maestra en la sala de 5, que me prestó las fotos y me dejó ponerlas. Y tienen que ver con esta clave de lúdica de lo que llamamos recién Lego. Darle herramientas que no encajan entre sí armando una figura final. Fíjense, corchos, palitos, cristales, no encajan para armar una figura única. La maestra, la señorita Gladys, no sabe qué van a armar las familias y los niños, pero esa clave lúdica que usó va a hacer que la familia y el niño construyan y ella se va a sorprender. Entonces, esta mirada desde la lógica del Lego es posiblemente una de las salidas que tenemos para pensar en el trabajo en el nivel inicial, pensado desde este tipo de claves. No sé si hasta acá van entendiendo. No las quiero hacer dormir, por lo tanto, enseguida ya vamos a estar sacando. No sé si tienen dudas o quieren ver qué es una secuencia
constructivista desde la enseñanza para la comprensión, solo para verla o para quedarse con la imagen, o si quieren, ya cerramos esta filmina y nos ponemos a charlar. No sé si está Gladys Sí, está Gladys. Sí, acá estoy. Ahora nos vas a contar. Te agradezco que me hayas prestado tus fotos. Lo que ven de este lado, que no se lee completo, donde dice para imaginar, guardar tesoros, era la notita que ella envía en una caja, donde envía estos tesoros, que ella le llama tesoros, piedras, los ovillitos, los corchos, tubitos. Esa lógica es tan interesante hoy, también lo es en los momentos en que estamos en las aulas físicas, por supuesto, pero en este momento, en aulas atravesadas por la distancia, es muy interesante pensarlo en esta clave. Ahora, cuando cortamos y la pantalla, por ahí nos cuenta un poco Gladys qué significa, si quiere contarnos algo. Fíjense, para ir cerrando, solamente les muestro. Cuando dijimos hoy, hemos nombrado 2 secuencias. Se las muestro para que le queden más o menos nombradas y después por ahí las podemos repensar o pueden hacer preguntas o pueden mandarlas al mail que todos ya tienen, que ahora vuelvo a escribir. La secuencia didáctica desde una perspectiva constructivista es una visión de proceso. Recupera saberes, ese sería un primer momento al planificar. Negociar sentidos es un segundo momento al planificar. Afirmar el contenido nuevo, tercer momento. Apropiarse de lo que se está haciendo como momento de síntesis y de cierre. Y el quinto paso, que no pasa dentro del aula, es la transferencia posible de lo que se aprende de manera constructivista, ¿sí? Esta es la visión de proceso que tiene una secuencia didáctica constructivista clásica, la que veíamos de la foto final, y la que vimos del Lego es una secuencia pensada desde la EPC, que es la enseñanza para la comprensión, que en vez de ser una visión de proceso como la anterior, es una visión de matriz. Entonces, pensamos un tópico, un tema generativo, ese tema tiene que sostener el interés, tiene que ser un tema que se pueda expandir a otros campos. Con ese tema lo problematizamos, con problemas, desequilibrando a los chicos, con desafíos, con preguntas, desarrollamos el potencial con estrategias didácticas, hoy utilizando la ventaja diferencial de los escenarios virtuales, por ejemplo, y del escenario familiar, por ejemplo. O sea, en el caso que recién veíamos de Jardín de las Moras, están aprovechando como ventaja diferencial el escenario familiar, ¿sí? Eso activaría la significación y se produce el espiral dialéctico, se produce la reelaboración del tópico, su transferencia y subtracción a otro tópico, a otro tema, para seguir la continuidad del trabajo. ¿Se entiende? Voy a cortarla, interrumpo un rato para verlas. Bueno, no sé si entendieron, yo no las estaba viendo porque cuando presentamos pantalla con ese sistema no tenía la forma de verlas a ustedes. ¿Se entiende esto? Es decir, la intención era que ustedes pudieran pensar que el nivel inicial es el nivel más importante en el momento que nos está dando el puntapié para que el niño aprenda a aprender desde el disfrute. Esa es la clave lúdica, aprender desde el disfrute del hacer. Entonces, si esa es la clave lúdica, y el escenario virtual mínimo y el distanciamiento y el modo de comunicarnos a través de cuadernillos, WhatsApp, etcétera, etcétera. En ese mínimo escenario no tengo foto final. Creo que lo importante de estas 2 metáforas que les quise presentar es esta cuestión de la foto final, la diferencia entre tener la foto, ese determinismo, decir, bueno, yo voy hacia esto, lo consigo a fin de año mis chicos lograron aprender los hábitos, bla, bla, todo lo que ustedes quieran decir. Ahora, no tengo la foto final, este año no la tengo. Esto es la única realidad de la que somos conscientes de que esa foto no está. Entonces, me tengo que manejar en el terreno de una lógica
un poco más abierta, que es un constructivismo más riesgoso porque yo no manejo todos los términos, no sé qué va a pasar en el escenario familiar, no sé qué van a hacer con lo que le doy, pero puedo ponerme en el lugar riesgoso, pero me puedo poner en el lugar de ver, a ver qué pueden hacer con lo que le doy y que construyan. Y no sé qué van a poder hacer. Lo que Gladys hace, lo puede contar Gladys a lo mejor, lo que ella logra trabajando de esta manera, que ya lo está implementando, es haber usado esa clave lúdica en una metáfora del ego. Es decir, los elementos que les doy son tesoros para que ustedes hagan. Ahora, ¿qué está pasando en el escenario familiar? Ella se está enterando cuando le devuelven. Gladys, ¿querés contarnos 5 minutos más o menos algunas cosas? Bueno, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va todo? A mí Buenas me encantaría tardes. que lo cuentes porque es muy, muy interesante trabajar así. Bueno, en realidad esto lleva todo un proceso, todo un trabajo, mucho pensar, y creo que es resaltar el amor que uno tiene y la pasión que uno tiene por la profesión y por las niñas y los niños, el respeto a que haya una continuidad en el vínculo, el respeto a que haya realmente una continuidad pedagógica y afectiva, ¿no es cierto? Porque no creo que Claro. esté separado una cosa de otra. Y bueno, y sí, es muy importante pensar que haya una polisemia en lo que uno les ofrece, quiere decir que tenga múltiples sentidos, porque no podemos tener la foto, no podemos tener esa foto, no podemos tener esa rompecabezas. Sobre todo porque hay unas profundas desigualdades en los hogares, ¿no es cierto? Tal cual. Y bueno, y me parece que el cuadernillo, más allá de las bondades y las posibilidades que respecto justamente a estas desigualdades, es también como un rompecabezas, ¿no es cierto? Ya está la foto hecha. Creo que Claro. hay muchas posibilidades para ofrecer, pero uno las tiene que pensar muy bien, tiene que ponerle mucho tiempo y mucho amor en ofrecérselas de una manera ética y estética, ¿sí? No es cuestión de juntar un montón de cositas y entregarlas así nomás, sino pensar las múltiples posibilidades que puedan tener. Y bueno, y después convocar, la forma de convocar y de invitar también es importante, me parece muy importante, porque hay en las familias están atravesando muchas angustias, como todos, y algunos más que otros. Entonces, me parece que primero el tiempo es importante, ofrecerles el tiempo necesario, respetarles en sus tiempos, no apabullarlos con cosas una tras otra y una tras otra, por el solo hecho de tener protagonismo nosotras como docentes, y dejar un poquito de lado el protagonismo de los niños, ¿no es cierto? Y de las niñas, que en realidad ellos son los protagonistas. Y Sí, colaborar claro. con las familias, convocarlos a que hagan cosas en común, tengan proyectos en común. Y bueno, ya han recibido varios dispositivos lúdico-pedagógicos, y bueno, y la idea es esa, ¿no? Que haya diferentes intencionalidades de parte de esto, de que se activen operaciones de pensamiento creativas, ¿sí? Entre todos, y se construya algo y que ellos puedan, fíjense ustedes que cuando pueden construir algo y cuando lo presentan, están utilizando una serie de palabras. La alfabetización está presente, obviamente, tanto que hablamos de la alfabetización. Bueno, tiene un sentido para contar qué hicieron, cómo lo hicieron, qué utilizaron, cuáles fueron los materiales, quiénes intervinieron. Sí. Es un trabajo colaborativo, ¿no es cierto? Es interesantísimo. Creo que es importante que nos quedemos con esta cuestión de hoy intentar hacer proyectos para el trabajo en el nivel inicial. Tiene mucho de riesgoso, hablando de asumir el riesgo en el sentido de decir, asumo el riesgo de no saber qué cosas van a surgir, porque estoy dando piezas sueltas para que puedan construir. Eso es importantísimo. El nivel hoy está marcando cómo se está metiendo en este terreno para poder manejarse de la mejor manera posible y están apareciendo experiencias hermosas realmente. Lo que pasa es que los docentes están asumiendo este riesgo
de trabajar esperando y sorprenderse con lo que puedan llegar a recibir. Eso es importantísimo y me parece que es muy importante que podamos poder asumir que nos manejamos entre estas lógicas. Si bien todos acordamos en que la clave lúdica es la que domina en el nivel inicial, clave lúdica no significa, tal como decíamos recién, solo pensar el juego como técnica, sino porque lo de los cuadernillos por lo menos es una cuestión que tiene bastante que ver con ubicarnos en esta parcialidad de lo tecnicista, es decir, el cuadernillo es lo mínimo que podrían hacer los chicos, y bueno, por lo menos garantizar lo mínimo me parece bien, pero creo que se pueden ir de a poco instalando otras posibilidades. Lo que pasa es que está costando muchísimo. Eso no quita que no tengamos que empezar a darnos cuenta de cómo tenemos que manejar las lógicas de trabajo en el nivel inicial. Creo que es importantísimo empezar a asumir el riesgo de una clave lúdica más Lego, es decir, más desde la metáfora, no tanto con foto final, sino sin foto final, porque estos escenarios complejos a lo mejor vinieron para quedarse, entonces cada vez es más difícil pensar fotos finales con los chicos que vamos recibiendo en el jardín de infantes. Creo que el chico de 3 de hoy no es el chico de 3 de hace 2 años, el de 4 menos, el de 5 tampoco. Pasa en todos los niveles, pero este no es la excepción. Entonces, la foto final ya, esto también tiene que ver, cuando decimos esto de que ya es difícil trabajar desde ese determinismo, de esa posibilidad que pensábamos antes útil de planificar todo ya con los objetivos. Esto tiene que ver con que también en los demás niveles está pasando lo mismo y con que la aceleración del cambio hace que las generaciones todos los años cambien, entonces es muy difícil pensar desde claves tradicionales. Ojo, no hemos planteado ningún trabajo desde claves muy tradicionales, estamos hablando dentro de, asumiéndonos todos desde el constructivismo, aún ahí nos encontramos con determinismos y con posibilidades más abiertas. La lógica del Lego tiene que ver con pensar desde esta posibilidad de la construcción más creativa, que es, digamos, pensar desde los enfoques constructivistas más emergentes que potencia la capacidad creativa. Entonces, el jardín en esto tiene una importante función. Nosotros necesitamos como, digamos, como docentes de ateneos, como docentes de talleres de docencia del nivel formador, esta es la mirada que queremos que nuestros estudiantes empiecen a tener, es decir, que arriesguen. Y que por ahí es interesante saber que el docente, que el coformador, que es el docente que está en la sala, le diga al residente, arriesga un poquito más, porque sabemos que los residentes van tratando de trabajar sobre seguro. Tal ¿sí? cual, es eso, sobre lo es que arriesgarnos. seguro que van con la foto. Lo más probable es que vayan con la foto y con todo ya determinado. Entonces, que el coformador empiece a instalarse en una lógica de más riesgo, un riesgo sano, el riesgo saludable de dejar que el otro haga su propia creación. Ese sería el riesgo, en realidad. Reto, búsqueda, provocación, claro, son palabras que nos tenemos que amigar son valores, por eso hoy, tal como Gladys lo plantea y tal como vi acá que estaban escribiendo, alguien pone de construir, otra puso trabajar desde lo estético, ético, pedagógico. Hoy la construcción es también la construcción de un nuevo sujeto, un sujeto que ya hoy es ético, estético, creativo, lúdico, es otro sujeto, porque es un sujeto que vive en otro sistema, ya vive en estos medios. Entonces necesitamos retrabajar lo nuestro, deconstruir, como puso una de las compañeras en el chat. Es importante asumir ese riesgo y trasladarlo a los residentes, pedirles que arriesguen recursos, que arriesguen estrategias, que piensen dispositivos diferentes. Eso para nosotros es un acuerdo básico y sabemos que el docente que, como les decía hace un rato, tiene los pies en el barro, diría Donald Jones cuando habla de las prácticas profesionales, el docente que está con los pies y las manos en el barro de todos los días amasando su práctica, ese docente le tiene que pedir al residente que se arriesgue, que haga cosas distintas, que no espere que las cosas salgan como planificó con la foto que tiene en su cabeza, porque ni siquiera ustedes ya lo pueden esperar. Entonces, esa sería la propuesta a nivel de lógicas que les queríamos hacer en este ciclo que estamos desarrollando. Las escucho antes de torturarlas con la segunda parte, que vamos a trabajar la agenda del coformador solamente a nivel descriptivo para que se lleven la idea de cómo es esta agenda.
pero primero si quieren las escucho un poco sobre esto, si alguien quiere decir algo. Sí, María Eugenia, ¿puedo decir algo? Sí, sí, sí. Yo trabajo en Marcela, espacios de... ahí te veo. Marcela, yo trabajo en espacios de Ateneo en Lengua y Literatura. Perfecto. Además Desde fui ahí. maestra, muchos años, sí. Bien. Bueno, y yo pienso que ellas en los espacios de formación, en los institutos, las alumnas, las futuras docentes, tienen que vivenciar, tienen que experimentar. Claro. Nosotros le tenemos que, o sea, tienen que haber experimentado situaciones de aprendizaje, como vos decís, placentero, para poder replicarlo después. Por ejemplo, antes de empezar, de venir con ustedes a esta capacitación, tuvimos un encuentro con las alumnas de Ateneo y ellas habían planificado su caja ludoteca. Claro. Habían hecho unos escritos en relación a cuál era, qué pretendían ellas con esa caja, cuál era la intencionalidad pedagógica, lo que vos decías. De repente esas cuestiones las tenían claras y las descolocamos, por ejemplo, en ese mismo momento que nos encontramos jugando con sonidos, con unos instrumentos y diciéndole, bueno, eso que pensaste elegí un juego y hacé de cuenta que nosotros somos los niños, se descolocaron totalmente. Tuvimos que empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué tiene ese objeto que vos pensaste? ¿Qué tiene en su potencial? ¿Qué tiene de atractivo? ¿Qué le podríamos modificar? ¿Cómo lo podrías presentar? ¿Qué preguntas? A ver cómo formula la pregunta, formularla de otra forma. Y empezamos a jugar, nos soltamos y logramos eso, que ellas se suelten, jugamos y de alguna manera ensayamos. Algo que puede ocurrir o no, pero... No se escucha. Si nos podemos parar en estas miradas desde las que estábamos hablando recién, los ateneos tienen una función importantísima. Creo que inclusive la tienen que buscar por ahí, la función, cuando los ateneos no llegan a veces a ponerse de acuerdo, que pasa en algunos institutos, qué hacer, no sé si pasa en todos, pero en muchos está pasando o ha pasado en algún momento. Creo que fuertemente trabajar estas cuestiones, porque el hecho de trabajar desde lógicas como la que recién planteábamos, habilita la investigación. Entonces, si habilita la investigación, genera también la posibilidad de planificación desde la investigación-acción. Genera la posibilidad de trabajar una planificación o un proyecto, si no quieren llamarlo planificación, un proyecto desde una hipótesis de trabajo que en el aula se va a ir reformulando constantemente. Eso ya es un cambio de mirada y eso es construcción de conocimiento. Eso también pone en valor lo que se puede hacer en un instituto en cuanto a construcción del conocimiento. Y creo que los ateneos deberían tener ahí puesta la mirada. Totalmente. ¿Cómo construir Claro, creo que... una construcción colectiva, tal cual, de lo eso colectivo, mismo. que creo que tiene un valor Sí. es la lógica que tienen los ateneos de su creación, digamos. Después Sí. en la práctica, obviamente. Sí. Me parece que es importantísimo que el Ateneo se reconstruya a partir de este escenario nuevo, reconstruirse desde ese lugar, de poder construir conocimiento sobre la realidad que se pueda ir dando o no en estos procesos de práctica que se van a ir desarrollando más o menos como se pueda, con las figuras nuevas que están apareciendo de ayudante del docente, o bueno, como fuera. Pero en realidad va a haber una construcción, sí, va a haber una construcción importante, igualmente, sea como sea la práctica que se pueda hacer, va a haber una importante construcción. Gracias por compartir. Estoy mirando a ver si alguien tenía preguntas, alguien quiere... Sí, ponen el factor sorpresa, casi todas ponen que les parece interesante la lógica Lego. La lógica Lego es importante en este momento. Sí o sí nos tenemos que parar en que perdimos la foto, perdimos la caja del rompecabezas, perdimos la caja. Y sin esa caja con la foto, esas piezas pierden significación. Es decir, piénsenlo así, como este año alguien pateó la caja y se perdió, entonces perdieron valor las piezas, porque no las voy a poder ubicar tan fácilmente, no tengo la foto, entonces necesito trabajar con ladrillitos, es decir, pensemos otras formas, otras maneras, otras miradas, que en realidad vuelven a hacernos poner en el lugar de que las prácticas son un laboratorio, ¿sí? De trabajo constante. El estudiante tiene que ponerse ahí, no en la lógica de la seguridad para aprobar, sino en la lógica del riesgo. Eso
tiene que ver con que el docente del aula esté instalado en esa lógica también, del riesgo. Hablamos de riesgo, que parece que a lo mejor suena feo, pero hablamos de riesgo saludable, de decir, no me quedo en lo seguro, voy por un poco más, así que le doy esto, a ver qué hace la familia con todo esto. Y después soy el mediador, no perdemos Vygotsky, no perdemos el andamiaje, no, nos asumimos dentro de un constructivismo tomando un costado más riesgoso para un escenario de riesgo, porque no estamos en un escenario seguro. Entonces, no tratemos de pensar que vamos a poder con viejas herramientas. Esto es el momento de mayor desequilibrio que está viviendo la educación en el mundo, ¿sí? Más desequilibrante que esto no ha tenido hasta el momento. Entonces, creo que después de un dispositivo comeniano que ya está por cumplir los 200 años, es importante que haya a lo mejor una reestructuración. Se produjo un desequilibrio. Se produjo de golpe, de una manera terrible, pero se produjo. No sé cuál es la vuelta atrás. Entonces, creo que por ahí, por este lugar, uno tiene que empezar a decir, me deconstruyo en algunas cosas, me reinstalo de otra manera en el aula. Y además, con la voluntad que tienen muchos de ustedes de acompañar estudiantes, residentes. Eso, doble trabajo, una función importantísima, súper valorada, que los institutos realmente queremos poner en valor, porque realmente es importantísima que puedan hacer la tarea de acompañar a un estudiante. Bueno, hasta acá espero que les haya parecido interesante la metáfora. A mí me parece que moviliza y que les sirve a ustedes para retransmitirla, para repensarla y pensar de esta manera que por ahí nos pone en otra clave. Creo que además, para terminar con esto, además el nivel inicial debe hacer valer el nivel, digamos, el lugar protagónico que tiene en sentar las bases de una matriz de disfrute del aprendizaje. ¿Sí? La matriz de disfrutar el aprendizaje la instala el jardín. Después se traccionan los otros niveles o se la recorta o le recorta las alas y no aparece más. Bueno, pero en realidad la matriz del disfrute arranca en el nivel inicial. Entonces es importantísimo valorarla y generar articulaciones con los niveles siguientes que no sean articulaciones de contenidos. La verdad, ya en este contexto, articular contenidos no hace falta. Lo que hace falta es articular lógicas, saber cómo esta lógica se recupera en la primaria y cómo se va a recuperar en la escuela media. Bueno, hasta acá lo que teníamos con respecto a lógicas para movilizarlas un poco, y ahora les quería presentar, así digamos, a diapositivas que les voy mostrando, lo que nosotros llamamos agenda del coformador. Apago para que me rinda más internet, si no bajo la cámara no me rinde internet a mí. Vamos a la primera. Bueno, ¿la están viendo? Sí, sí. Bueno, esto es dentro de este curso, de este ciclo que hemos armado, fuimos construyendo colaborativamente. Nosotros lo teníamos en el instituto número 3, lo teníamos armado, esto de la agenda del coformador, y nos pareció un buen instrumento dentro de este dispositivo. Es decir, pensemos que todo este curso es un dispositivo completo que estamos elaborando para poder acompañarnos entre todos en esto de la formación en territorios complejos, ¿sí? Dentro de este gran dispositivo que es este ciclo, esto es el instrumento que le hemos llamado Agenda del Coformador, para trabajar la práctica en territorios complejos. La pintura que ven es de una artista plástica rosarina que me la dio para ponerla, me la facilitó. Se llama El sueño de Joaquín y nos pareció interesante porque en realidad tiene que ver con que justamente la educación tiene que seguir andando porque los sueños de los chicos tienen que seguir
funcionando y tienen que estar. Y siempre hemos sido el territorio donde los sueños de los chicos van trabajándose y se van desarrollando y van creciendo. Entonces, esta agenda del coformador está pensada para que podamos pensar la práctica en territorios complejos. Ustedes la van a recibir en un formato que se está encargando el Instituto 21 de armar, que no tiene carreras de nivel inicial, pero lo está armando para los 3 niveles junto con nosotros. Entonces van a recibir esto en los correos de sus directivos y en sus correos, en todos los correos que yo tengo agendados y que les voy mandando los enlaces todas las semanas. Así que este material lo van a tener. Después también lo vamos a subir al Facebook del Circuito 2 para que esté disponible y para que se pueda ver desde ahí. Es una agenda de construcción colaborativa pensada este año por los contextos de DISPO y ASPO y también para el cumplimiento de esta resolución que establece la figura del docente coformador, una figura con puntaje, porque en realidad es una figura que se empezó a valorar, por suerte, y que entonces el docente coformador, junto con el resto de los integrantes del equipo de práctica, son los que construyen esta tarea de acompañar al estudiante en su itinerario formativo. Tomamos, no lo vamos a leer para no perder tanto tiempo, pero hemos tomado de Freire, de su quinta carta a los maestros, esta cuestión de que el espacio de la clase alberga miedos, recelos, ilusiones, deseos, sueños, pero debe constituirse además el espacio de la clase en objeto de lectura, en objeto de observación, en poder registrar. Registrar, dice Paulo Freire, significa arriesgarnos a hacer observaciones críticas y evaluadoras. Es decir, un poco todo lo que veníamos hablando, Paulo Freire lo toma como el modo de leer o hacer una lectura de la realidad. No tenemos clase real, pero vamos a hacer una lectura de la realidad que nos toca atravesar. Esta agenda va a recorrer todos los momentos que recorre el trabajo del docente coformador cuando recibe practicantes, ¿sí? Entonces va a funcionar como una especie de guía para recorrer el camino. El proceso se inicia en lo que nosotros llamamos iniciando el proceso de articulación entre escuela asociada e instituto formador. Ese proceso siempre tiene una instalación, ¿sí? Hay que hacer una instalación administrativa del proceso, que cada instituto docente hace su propia instalación administrativa, es decir, tiene un reglamento de práctica, tiene ciertas reglamentaciones internas, tiene pautas operativas. Los docentes de taller generan un dispositivo inicial para abrir el proceso. Esa es la instalación administrativa dentro de cada instituto. Y a la vez hay una instalación pedagógica. Y acá, en la instalación pedagógica, es importante el rol del coformador. Porque esa instalación pedagógica se hace entre profesores de taller, coformadores, directivos de escuela, directivos de los institutos, profesores de didácticas, profesores de ateneos y supervisores, tanto del nivel superior como del nivel al que va dirigida la práctica. Entonces, entre todos, como ustedes verán ahí, la premisa es que entre todos podamos reconocer y construir la práctica docente como una práctica social, política, ética y estética. Ya sabemos que es pedagógica, pero estas dimensiones no pueden faltar. Capaz de producir cambios y transformaciones más allá de lo pedagógico. Esta es la instalación pedagógica que queremos compartir para ponernos a pensar. Además, sabemos que también se produce una instalación del proceso de evaluación de la práctica, ¿sí? Es decir, tratar de organizar ese portafolio de prácticas que pueda ser pensado como bitácora, como portafolio, de alguna manera, que lo va a decidir de nuevo en territorio cada instituto, y en ese portafolio de práctica
vamos a trabajar con diferentes actividades, dispositivos, observación de clases, planificaciones, todo lo que cada instituto considere que se incluye dentro de un buen portafolio o bitácora de la práctica, ¿sí? Ese era el primer punto, instalar. Vamos a diferenciarlo en 5 puntos que vamos a trabajar. El primer punto de la agenda era instalar, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. Se instala administrativamente, se instala pedagógicamente y se instala la evaluación, ¿sí? ¿Qué quiere decir instalarlo? Cuando abro el proceso de la práctica y con la escuela asociada, tengo que tener en claro este primer contrato, ¿sí? El segundo punto es la vinculación coformador-practicante. Y acá, como verán, no hay respuestas, solo hay preguntas. ¿Qué acciones ya se han realizado? ¿Con qué modos de inserción se pudo trabajar en el primer cuatrimestre, si es que hubo? ¿Qué instancias se realizaron? ¿Con qué instrumentos? ¿Qué microexperiencias pudieron hacerse? ¿De qué manera se trabajaron los recursos? ¿Se pudo pensar desde la complejidad de este proceso? Todo esto ya es a nivel de iniciar el vínculo reflexivo entre coformador y practicantes, es decir, cómo esto se empieza a desarrollar. Un tercer momento tiene que ver ya con el punto o con la acción más directa de acompañar al practicante en su proceso. Entonces ahí sabemos que hay algunas tareas que el docente el docente coformador tiene tareas con las que construye su rol. Ahora, en este momento y este año, ¿cuáles de esas tareas pudieron realizar? ¿Cuáles aún no? ¿Qué dificultades se presentaron? Todo eso, que ahí se ve cuáles son las tareas básicas, que ustedes las conocen, establecer metas, observar clases, compartir materiales, realizar evaluaciones, mantener diálogo con el docente, informar situaciones irregulares. Esas son las tareas básicas del coformador cuando tiene un practicante en el aula. Ahora, de estas tareas, este año no todas se van a poder realizar, muchas van a presentar dificultades, algunas va a haber que hacer, y también para poder pensar eso, tenemos que repensarlas a esas tareas y repensarlas con otras preguntas. Por eso, ustedes van a recibir todas estas preguntas relacionadas con el funcionamiento de los dispositivos virtuales, los aspectos curriculares del trabajo que se viene realizando, que más allá de que las leamos ahora, lo importante es que ustedes sepan que estas preguntas tienen que ver con el dispositivo también de evaluación, de auto y coevaluación de este mismo ciclo. A partir de esta agenda que les estoy mostrando, se va a construir el dispositivo de auto y coevaluación de este ciclo de capacitación que estamos recibiendo, ¿sí? Más preguntas sobre aspectos socioafectivos. Todas estas preguntas, en la medida que se puedan ir contestando, van a sumar material, insumos para seguir pensando el próximo año estos escenarios nuevos en los que estamos moviéndonos ahora. Fíjense, y también serán un insumo, por supuesto, para los practicantes. Un cuarto momento de esta agenda tiene que ver con construir reflexión junto al equipo de práctica. Es decir, el docente coformador y los docentes de Ateneo y los docentes de talleres juntos van a tener que construir reflexión, es decir, retrabajar lo que pasó en las prácticas para repensarlo, para analizarlo, para ver si hubo contradicciones, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer, cuáles son las posibilidades reales, cuáles fueron las oportunidades. Todo esto, cada equipo de práctica de cada instituto le va a dar la forma que quiera, lo va a pensar con las preguntas que quiera. Esta agenda es a modo de ejemplo y retrabajable y reescribible y sacándole todo esto y poniéndole otras cosas también. Solo estamos tratando de sostener 5 momentos importantes, que los vuelvo a repetir. El primero, instalar el proceso de práctica administrativa y pedagógicamente. El segundo, vincular docente coformador con estudiante, que es lo que todos están intentando en este momento. El tercer punto, acompañar el desarrollo del estudiante que se pudo insertar o el de estudiante que está trabajando con alguna figura de ayudante.
El cuarto momento, construir reflexión, porque esto tiene que ser registrado para que podamos seguir trabajando el año que viene y podamos ir entendiendo los nuevos escenarios en los que nos estamos moviendo. Y el último punto, estimular la proyección del proceso vivido. Es decir, pensemos las dimensiones para repensar la enseñanza, volver a pensarlas el año que viene, seguir pensándolas este año, pensar las lógicas de nuevo, pensar miradas para construir, pensar perspectivas para los recorridos de práctica, porque todo esto es nuevo, entonces necesariamente tenemos que repensarlo. ¿Quieren hacer preguntas sobre las filminas? ¿Quieren que vuelva para atrás? ¿Se escuchó? ¿Se pudo ver? Genial. Sí, sí, María Eugenia. Bueno, Súper esa bien. es la... Sí. No, se escuchó claramente, van haciendo las apreciaciones las compañeras en el chat. También hay pedido de poder distribuir este material que Sí. vos estás compartiendo. Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. A ver, en la agenda del coformador no se distribuyó todavía porque en realidad está en construcción colaborativa de parte de los institutos que estamos haciendo estas capacitaciones. Es decir, gente de práctica de los diferentes institutos que integramos este circuito 2 y que estamos trabajando en esta coordinación de estos ciclos, está colaborativamente circulando. Yo la pasé a Filminas para poder empezar a mostrárselas a todos, porque también es una manera de ir pensando hacia dónde va este ciclo. Es decir, este ciclo va hacia esto. Primero, instalar la posibilidad de pensar con otras lógicas y segundo, instalar la posibilidad colaborativa de pensar una agenda de trabajo entre coformadores, formadores, ateneos y profes que colaboran con la práctica, porque en realidad esa agenda colaborativa es un dispositivo que está atravesado por la idea de la narrativa. Es decir, como dispositivo va a ser pensado desde la narrativa. Son preguntas, estos son filminas, la forma que le estamos dando es para que le llegue a cada institución y la retrabajen como quieran, siempre teniendo en cuenta que nos interesa que podamos acordar básicamente que en cada territorio se produzca como se produzca la agenda, en cada territorio hay que instalar administrativamente y pedagógicamente el proceso de práctica, en el sentido de que hay que establecer algunas mínimas pautas para poder movernos en un terreno complejo y distinto y nuevo. Sí o sí hay que vincular coformador y practicante, sí o sí hay que acompañar desde un lugar diferente al estudiante. Acompañarlo en este caso sería reflexionar con él, retrabajar con él, compartir, pensar actividades y ver si funcionan. Es decir, hay todo un proceso nuevo que tenemos que ir haciendo, más horizontal. Por eso hablamos de la lógica de la distribución simbólica y horizontal del conocimiento, porque desde ahí estamos pensando también este ciclo. Acá no hay nadie que sepa más que venga a traer la verdad, ningún iluminado, solamente colaborativamente trabajamos pensando que las lógicas hoy nos han movilizado y tenemos que pensar desde otros lugares. Y necesitamos una agenda como trabajo compartido, porque también nos da la posibilidad de registrar narrativamente lo que va pasando en cada territorio y eso ayuda a comprender mejor estos escenarios, porque el año que viene tenemos que seguir comprendiéndolos. Y a lo mejor con algún insumo previo, el año que viene podemos hacer otra escritura de lo que está pasando, ¿sí? Esto sería el proceso que vamos queriendo instalar. Cuando nosotros desde el Instituto 3, que pensamos esta agenda, lo pusimos a consideración de supervisión y de Subsecretaría de Educación Superior, estuvieron de acuerdo, les pareció interesante, entonces empezamos a movilizar a nuestros institutos compañeros para poder trabajarlo entre todos. Entonces esto está circulando. Acá veo en la pantalla gente que ha recibido seguramente el compartido, como Eliana, de Gailiar, que lo ha recibido seguramente, voy viendo nombres que encuentro.
porque sé a quienes fui compartiéndole un colaborativo que circuló buscando generar esto. Esto es solo un punto de partida. Esto tiene significación en el terreno, es decir, en cada territorio. Tiene significación cuando la gente de Galvez lo trabaje, cuando lo trabaje la gente de Rafaela, cuando lo trabaje la gente de Arroyo, de Villa. Ahí tiene significación. Cuando cada uno le ponga la impronta de su propio territorio. ¿Sí? Mientras tanto, es solo un esqueleto pensado para que podamos trabajar colaborativamente los procesos de la práctica. Así que va a circular. Digo, toda esta introducción es para decirles, va a circular, sí. Yo creo que en un par de días vamos a cerrar el colaborativo y vamos a tener ya mandándolo por el mismo correo que ustedes reciben los enlaces de las reuniones, van a recibir también esta agenda y también seguramente Claudia Ortega la va a subir al Facebook del circuito, ¿sí? Así que también va a estar por ahí subida. Y si no, igualmente, muchos se comunican conmigo a mi mail personal, no hay ningún inconveniente, y al mail de práctica. Yo lo vuelvo a escribir acá, al mail de práctica, siempre lo escribimos, porque estamos coordinando esto, para que ustedes tengan a quién escribirle. Ahí va. Al chat el mail de práctica por si lo necesitan. Bueno, preguntas, ¿quieren hacer comentarios? Estamos con el tiempo bien, así que si quieren hacer algún comentario o quieren preguntar algo, quieren que lo volvamos a trabajar o les quedaron dudas, las escuchamos. Porque acá la gran pregunta es qué está pasando en cada territorio, es decir, qué está pasando en cada uno de sus institutos o de sus escuelas. Hola, soy Gabriela. Sí. Soy coformadora, o sea, soy docente de una sala de 4 años de la Escuela Normal de Alcorta. Me quedó muy claro todo lo que se expuso y lo comparto totalmente. Mi inquietud es, lo que me pasa, observo con respecto a la respuesta de los niños, que en realidad es la respuesta que recibimos de los papás, es cada vez menos. Claro. Nosotros tuvimos la oportunidad, porque bueno, nuestra directora nos ofreció esa oportunidad, quiero decir, porque también fomentó, acompañó, guió, esto de poder hacer una reunión con los padres, siempre obviamente cumpliendo con el protocolo. Yo tengo una sala de 28 alumnos y ellos expresan que cada vez menos pueden estar siendo de guía para con sus hijos. Entonces, todo se hace difícil y por eso conversábamos en un momento cuando se hicieron las charlas con las profesoras del Instituto del Normal 37, es esto de qué panorama les espera a las practicantes con esta realidad que estamos transitando nosotras como docentes. Y digo más, nosotros tenemos la ventaja de que venimos con las salas de sala de 3, o sea, el vínculo está. Pero los padres no están respondiendo. Y te digo más, estamos buscando diferentes estrategias. Sí, pero más o menos tenemos las mismas respuestas. Gracias. Sí, yo me imagino que es una realidad que varios acá podrían decir que es la que tienen todos. Lo hemos escuchado también en conversatorios que hemos hecho en Villa con nuestra gente de nivel inicial de Villa. Sí, tenemos, digamos que la complejidad de este escenario es superlativa. Es decir, no podemos pensar que esto, que el papá en la casa está entusiasta cada vez que recibe las tareas, se pone a trabajar. En realidad hay gente que se quedó sin trabajo, ya sabemos todo lo que está pasando. Pero digamos, ¿cuál es? Estamos en una encrucijada, porque sabemos todo eso y también sabemos que no podemos dejar a los chicos sin el vínculo con el docente. No lo podemos dejar. Entonces estamos atrapados en esa doble cuestión de decir, bueno,
insisto, pruebo, busco alternativas, trato de no sobrecargar para que no se sientan abrumados. Creo que el docente está haciendo una tarea titánica, que no sé si es fácil de pensar desde afuera. Solo el que está ahí sabe lo que están haciendo con los chicos y cómo están tratando de generar un vínculo. Y sí, así que bueno, en eso estamos todos con la misma expectativa de ver, bueno, esto es sí o sí, este año es realmente, somos todos espectadores de algo que está sucediendo y todos estamos tratando de atravesarlo y todos estamos tratando de, sobre esto, generar al menos un proceso de escritura o de registro de parámetros como para saber dónde estamos, qué podemos hacer, qué vamos a poder seguir haciendo. Y las dudas nos atraviesan a todos, totalmente, de acuerdo. Los papás seguramente van bajando los brazos, el tiempo va pasando, esto en vez de terminar sigue igual, entonces con más razón. Así que nos toca desde ese lugar contener, es decir, la función de la contención del niño proyectada también a contener esa familia nos va a tocar, nos está tocando. La estamos tratando de sostener suave, pero probablemente tengamos algunos inconvenientes también. Los practicantes, digo esto ¿por qué? Porque en realidad los practicantes, este es el escenario que les ha tocado vivir. No se lo podemos cambiar, no le podemos ofrecer el grupito ideal, no le podemos ofrecer el jardín, no existe, no le podemos ofrecer algo que no está. Entonces, se está transitando por los caminos posibles que entre el ministerio va bajando algunas directivas, por ejemplo, esto de trabajar como ayudantes, digamos, el practicante, en el peor de los casos, porque tenemos buenos escenarios y peores escenarios, en el peor escenario, el practicante va a compartir con el docente coformador estas triste realidad de no tener devolución, no saber si la tarea llegó, no recibir la respuesta, y trabajará porque él es estudiante y él está haciendo un proceso de formación pedagógica, analizando esas variables que construye su proceso de práctica, que son estas. Porque en realidad, si bien puede haber posibilidades de extensión, no es a mucho más que primer mes del año que viene, segundo mes, así que tampoco es una extensión para decir la hacen completa otro año. Entonces, estas son las condiciones de la práctica. Igualmente, sobre estas condiciones se puede generar un proceso de investigación y de trabajo para analizar lo que está pasando, porque, digamos, la tarea del docente también es ser investigador desde su práctica. Si hoy son estas las condiciones, habrá que trabajar sobre estas condiciones en lo que se pueda, en lo mínimo que se pueda. Creo que aún de esta situación que es tan terrible, se puede con los estudiantes, generando un dispositivo como este que estamos generando, donde estamos charlando con ustedes, que son los profes que los pueden llegar a recibir, nosotros que somos los profes de los talleres, más los directivos, más gente de los ateneos. Bueno, hay que sostener un proceso de práctica con un practicante que no se va a encontrar ni de casualidad con el grupo ideal. O sea, todo lo que puede haber visto en un libro teorizado respecto a una secuencia, bueno, este año no lo va a poder poner en práctica, lo tendrá que reconocer como elementos que aparecen en una situación, en un contexto difícil. Entonces sería más o menos lo único que tenemos nosotros. No tenemos verdades, no tenemos recetas, no tenemos prescripciones, tenemos esto, que es la preocupación. Claro, el maestro sin recetas, pone Marcela. Sí, eso es lo que tenemos. Y así lo estamos pensando y tratamos de encontrarle este costado de decir, bueno, escribamos, retrabajemos todos juntos, investiguemos sobre la práctica, generaremos hipótesis y veremos qué pasa a lo largo de este año y el que viene. Creo que si podemos generar una articulación entre institutos a lo largo de este año y el que viene, vamos a tener insumos para repensar. Y también creo que es fundamental no olvidarnos de la importancia del nivel inicial de la que hablábamos al comienzo. Creo que ese posicionamiento es fundamental. Bueno, chicas, ahí la veo a Miriam, que apareció. Sí. Perdón, sí, lo que podemos hacer, o al menos le quisiera compartir a todas las compañeras y compañeros, no sé si habrá algún varón,
que sí, a esta altura del año podemos dar como docente que estamos investigando esto, después del receso, nos ha sucedido esta baja, que uno, bueno, intentó y sigue intentando ver o obtener esta, que no hay receta a esta respuesta. Claro. Porque, también en la presencialidad sucede, nada más que ahora evidenciamos todo a flor de piel. Pero sí sabemos que no depende ni del territorio, ni del contexto, ni de la situación económica. Hay tantas variables, porque he consultado con otras compañeras de otros sectores de la ciudad de Rosario, de otras zonas, algunas con mejores recursos, otras con peores, y esto de la baja, del desinterés, por darle una palabra, nos pasó a todas. Pero sí, a través de la posibilidad que me dieron mis directivos, que pude hacer una reunión virtual con las mamás, hablando de una forma más amena, bueno, como siempre el trato de las docentes de inicial, más cordial, sí, volviendo a resignificar la importancia más de la sala de 5, se volvió a activar este deseo. La fórmula no la tenemos ni nadie, pero sí puedo decir que uno no se siente mal por esta bajante. Tenemos que ver cómo seguimos nadando, decimos a veces remar en dulce de leche, pero sí, no desmerezco esta posibilidad que nos da el cuadernillo con todos los puntos a favor o en contra, que nos guste o no nos guste, que es lo que ellos, los papás, tienen en mano y que necesitan una hoja en concreto y jugar con esto. A ver, bueno, en mi caso, hoy estuve jugando con la leyenda de la yerba mate y nos pusimos con los objetos y digo, vayan a buscar la hoja tal, el cuadernillo, lo tenían en mano, bueno, y eso posibilitó este repunte, al menos a mí me funcionó y bueno, lo quería compartir como para ver. Sí. No es el recurso que quisiéramos, pero es el que tienen hoy, en mi caso, en mi sala, en mi institución, a mano. Y lo utilicé como medio para movilizar. Y está funcionando. Lo quería traspasar por si les funciona. Bien. Me parece como muy docente interesante, para Sí, sí, sí. enriquecerlo con otras, para ponerle ese condimento, esa cintura docente que tenemos que tener de utilizar otras cuestiones, qué sé yo, yo hoy jugué con el paquete de yerba, vayan a buscar a su casa a oler los aromas, las sensaciones, las texturas, salir de ese cuadernillo, que si bien están y jugamos con esto, que la familia sea la mediadora y le pueda leer esa leyenda, para no leérsela uno en voz alta por el tema de la conexión y demás, pero jugar con esto, de que bueno, sabemos que tienen un poquito de yerba, olemos los múltiples lenguajes, el mate, y aprovechar que cada uno toma su mate, me trajeron el mate. Lo tomo a modo de poder compartir con los compañeros, que pueden o no tomarlo de lo que yo les digo y uno toma de lo que ustedes van haciendo. Gracias. Muy bien, es muy interesante. Aparte de sí, reunirse con las madres, generar eso también es muy interesante. Van surgiendo estas posibilidades, pequeñas estrategias que van dando forma a una forma distinta de trabajar. Muy interesante. Bien. Les dejo el material de lo que trabajamos, de lo que hablamos, de la primer parte que tiene que ver con las lógicas. Lo tienen ahí, la dirección, el sitio donde lo pueden bajar, se los puse en el chat. Igualmente después puedo mandar el enlace por el correo electrónico. Y lo otro, que es la agenda, va a ir por correo electrónico una vez que esté cerrado el colaborativo en estos días. Bueno, si no tienen preguntas, y ¿cómo te va, Liana? Nos conocimos de reuniones. María Liana. Virtualmente. Hola, ¿cómo estás? Bueno, sí, nos hemos conocido virtualmente y la verdad es que una de las cosas que siempre decimos de que está para todos. La verdad que la primer parte donde trabajaste las metáforas fue maravilloso porque uno sigue pensando, reflexionando, viendo
posicionándose según el paradigma y demás. Y la segunda parte, que es a lo que, digamos, nosotras estuvimos trabajando antes de manera colaborativa en relación a la agenda, es muy, muy bueno para poner en práctica en el territorio. Es maravilloso, la verdad. Nosotros empezamos a trabajar y eso lo vamos a replicar inclusive en las otras carreras de primaria, nosotros también tenemos el profesorado de música. Entonces todas estas cosas a nosotros nos hacen crecer muchísimo. Nada más que, bueno, agradecerte, clarísimo todo. Me encantó y durante todo este tiempo hubo 170 personas escuchándote atentamente, con mucha actividad en el chat, que la verdad es que eso también, el feedback, viste, viene muy bien, por sobre todo para el que está hablando, también no sabe si el otro lo está escuchando. No. Sí, realmente es importante y es el objetivo que buscábamos realmente. Vos lo sabés, Eliana, de las reuniones que hemos tenido y que hemos ido trabajando todo esto, el objetivo fue abrir esto y ofrecer y que pudiéramos trabajar entre todos con una preocupación que tenemos y que es auténtica y que encontramos eco en la misma preocupación en el resto de los institutos, así que ojalá podamos hacer unas cuantas cosas más a lo largo del tiempo. Realmente. Seguramente. Y creo que tiene toda una perspectiva de esperanza, de trabajo, de seguir movilizándonos, que esto tiene mucho que ver para continuar, ¿no? Y para seguir fortaleciendo nuestras prácticas. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Eliana. Gracias por contarnos. Bueno, los demás, ¿alguien le quedó alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Igual nos vamos a ver el otro lunes, le toca a otra compañera, va a trabajar, no me acuerdo cómo sigue el orden, si es Eleonora la semana que viene o Silvia, pero vamos a estar todas igual, así que para cualquier duda que tenga que ver con la agenda y con todo esto, vamos a seguir en contacto. Lo mismo por el correo de práctica, que ya puse ahí en el chat también, y si no por el mío, porque muchos de ustedes me mandan al mío, los he recibido correos de ustedes al mío, así que no hay ningún inconveniente. Por cualquiera de todos esos medios, lo mejor que puede pasar es que sigamos en contacto, así seguimos construyendo algunas cosas más para cerrar este año, que no va a cerrar del todo, y tratar de seguir el año que viene. Bueno, Miriam, ¿querés cerrar? Te dejo para que cierres. Sí. Bárbaro, gracias María Eugenia por tu aporte, la verdad que nos enriquecemos todos y como van diciendo los compañeros, me parece que es un tiempo que estamos asistiendo a un cambio y que lo importante es poder estar juntos para procesos de enseñanza-aprendizaje. Así que muchas gracias. Quiero resaltar que el próximo encuentro va a estar a cargo de la licenciada Silvia Tassi y ya hacemos una bajada más puntual que tiene que ver con el tema cómo repensar la clase en tiempos de pandemia. Me parece óptimo también el tema del horario, porque muchos tenemos dictados de clase, actividades, entonces ser respetuosos de las 2 horas es importante. Y bueno, más que enriquecedor la mirada que aportaste, María Eugenia. Así que gracias. Y gracias a todos y a cada uno por haber asistido al encuentro. Dejo un saludo grande de Claudia, que se está recomponiendo de una pequeña cirugía, pero bueno, que también está acompañando desde la virtualidad el encuentro. Bueno, gracias a todos, Gracias por participar. Nos vemos el otro lunes. Hasta luego, muchas gracias. No es lunes, chau, otro día. Chao, hasta luego. No es lunes. Muchas gracias. Chao.